Bueno, hola, ¿cómo les va? Nuevamente soy Juan Etulain, me pongo en contacto con ustedes para seguir con la segunda parte de la unidad temática 2 de Planificación Territorial 1, la ciudad de la planificación urbana, donde desarrollaré los contenidos restantes de esta unidad temática en función de la bibliografía del programa, así como también algunos textos complementarios que están citados en cada una de las filminas que he incorporado para mejorar el entendimiento y el desarrollo fundamentalmente en el análisis de la Ley 8912. Bueno, en esta clase entonces vamos a ver 4 puntos. El primero es el marco legal de ordenamiento de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, las estrategias de intervención de las cuales se sirve la planificación urbana. Vamos a entender qué es una estrategia y de igual manera cuáles son las técnicas de intervención de las cuales se sirve la planificación urbana y qué se entiende por técnica. Me parece que estos dos últimos aspectos son muy importantes para poder transferirla a los talleres de arquitectura en cuanto se trabaja en proyectos urbanos en los niveles en quinto y arquitectura 6, según el taller en el que se puse. Bueno, el marco legal de ordenamiento de la provincia de Buenos Aires se compone de 2 leyes fundamentalmente. Uno es un decreto ley, que ya lo presenté en la clase anterior, que es el decreto ley 8912 del 77, que se denomina Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la provincia de Buenos Aires. Este decreto ley fue innovador en su momento, así como también es cuestionado porque fue sancionado en época militar. Como más reciente es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, Ley 14.449, que es del 11 de noviembre del 2012, que trata de hacer énfasis en incorporar los vacíos legales que dejaba la 8912 y fundamentalmente abordar el tema de la informalidad que está prácticamente no abordado por la 8912 por 2 motivos. Yo creo que uno puede ser por un fondo ideológico, un trasfondo ideológico seguramente, y por otro también pensemos que en el 77 el tema de la informalidad aún todavía no era un tema cuantitativamente muy importante como sí es hoy en día. Bueno, vamos a empezar con el análisis de 8912. En líneas generales, el 8912 incorpora 6 títulos y 104 artículos. Este instrumento lo pueden encontrar analizado y desglosado en la página web del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Le digo porque me parece que es un lugar en donde pueden recurrir. En realidad, como instrumento, podemos decir que su puesta en vigencia tuvo una pretensión como fue la de fundar un completo régimen urbanístico para el territorio bonaerense. Hasta ese momento, hasta el año 77, solo existía la Ley de Fundación de Pueblos del año 1913 y que fue complementada en 1969 con algunas normas en relación a zonas inundables o requisitos sobre red vial y eléctrica en función de una gran inundación que hubo por esa fecha. Esta normativa también se sirve o tiene legislación y normativas complementarias relacionadas al hábitat, ¿sí?, al ambiente, a la hidráulica, a la erradicación industrial, a las grandes superficies comerciales y fraccionamiento del suelo. Es de aplicabilidad en los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires y, como dijimos, ha instituido un sistema de planificación que hasta entonces no existía, o por lo menos ha requerido que los municipios y la provincia establezcan un sistema de planificación. Bueno, a grandes rasgos,
el título 1, vamos a ir recorriendo sus componentes, ¿no? El título 1 es el capítulo único de objetivos y principios que lo presenté en la clase pasada, ¿sí? Estuvieron ahí presentes. El título 2 habla en relación, en su capítulo 1, del criterio general, en donde dice, habla sobre la clasificación del territorio, la delimitación y dimensionado de esa primera clasificación del territorio. Empieza a hablar de cómo ocupar ese territorio y en tal caso cómo crear o ampliar suelo nuevo o núcleos urbanos, cómo crear o ampliación zona de usos específicos, la reestructuración de ciertos núcleos y las disposiciones varias. El capítulo 5 habla específicamente sobre el club de campo. Ya en aquel momento era una modalidad, el club de campo, vista fundamentalmente en relación a la vivienda secundaria. Ya estuvo contemplado como en su norma. El título 3 se hace referencia al uso, ocupación y subdivisión y equipamiento del suelo. Bueno, acá empiezan a ver todas las definiciones de qué usos son factibles, cómo o cuánta intensidad se le puede dar a la ocupación de ese uso, qué criterios y requisitos son necesarios para subdividir el suelo, cuáles son los requisitos de infraestructura, servicio y equipamiento que van acompañados a esos procesos de subdivisión, con lo cual ahí habla sobre una forma de cómo ir creando suelo urbano y cómo ir ocupándolo. El título 4 habla sobre la implementación del ordenamiento, es decir, bueno, cuál es el proceso que se debe seguir dentro del ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, cuáles son los organismos intervinientes y cuáles son los instrumentos de aplicación. El título 5 habla de la responsabilidad de sanciones, el 6 de la aplicación de la ley, y después aparecen una serie de artículos modificados en relación a distintos periodos de la historia. Ahí yo les marqué las modificaciones producidas en el 83, en el 86, en el 95 y en el 13, en el 2013, y los títulos y capítulos que han sido afectados por dichas modificaciones. Bien, luego de esta presentación general me gustaría hacer como una caracterización de la ley, que en realidad una lectura que le podríamos dar es 4 lecturas, en realidad se le pueden dar a esta ley. Por un lado, como sistema de planeamiento, por el otro, como definición de una técnica de regulación urbanística. Y por otro, cuáles son los modelos de ocupación de suelo que promueve esta ley. Y finalmente, ¿qué lectura le podemos dar como dispositivo de gestión territorial? La primera de las lecturas como sistema de planeamiento, bueno, ya lo había adelantado, ¿no? Concibe el planeamiento territorial como un proceso permanente que orienta el accionar tanto del sector público como del sector privado. Fue estableciendo una transitabilidad en su aplicación. No es que de golpe todos los municipios tenían que armar planes, sino que iba definiendo un proceso gradual. Primero delimitamos áreas urbanas, urbanas, complementarias y de reserva, y rurales. Después pasábamos a una zonificación según uso, con la definición de indicadores básicos, y finalmente venía el plan de ordenamiento y los planes particularizados. Esto un poquito lo vimos en la clase pasada. Y habíamos dicho que a 40 años de aplicación de esta ley, solamente el 30% de los municipios tenían una delimitación preliminar de área. Por otra parte, también otra cuestión vista como sistema de planeamiento es que reconoce la necesaria articulación escalar al definir objetivos y estrategias territoriales.
aunque esta reflexión y articulación escalar entre instrumentos no se haya producido como expresé también en la clase anterior, dado que si bien hay varios instrumentos, todos son inconexos y no están articulados en un debido sistema de planificación. Como definición de una técnica de regulación urbanística, podemos hacer esta lectura. Se basa principalmente en la técnica del zoning, en la determinación según uso. Su clave está en el artículo 27, en donde establece el tratamiento indisoluble del tipo de suelo en relación al tamaño de la parcela, la densidad, cantidad de ocupantes por parcela, el FOS, el factor de ocupación del suelo, el FOT, el factor de ocupación total y condiciones de infraestructura. Esto lo vimos también en la clase anterior cuando presenté el código de planeamiento de La Plata. Como resultado, la forma resultante emergente de estas relaciones numéricas y de indicadores no prefiguran una imagen de ciudad, ni define un paisaje urbano, sino que en realidad actúa por grandes zonas que supone de manera homogénea, pero que al estar aplicado a la parcela, si ustedes se fijan, una subdivisión de una manzana tradicional, generalmente las parcelas más grandes están en el medio de la manzana y esas son las que mayor edificabilidad permiten y mayor altura. Como modelo de ocupación del suelo, podemos decir que esta ley induce dos tipos de modelos. Uno es el de expansión, un modelo por expansión de la urbanización. Es decir, por un lado, la ley intentó frenar la expansión indiscriminada en la ocupación del suelo. Pretendió delimitar áreas con determinadas características para poder ocuparse con infraestructura, no como se venía haciendo, que se loteaba sin infraestructura. Y por el otro lado, si bien contempló, como dije, a los clubes de campo, en aquel momento ya tenían zonas indicadas de dónde podían localizarse. Obviamente que este modelo de restringir y definir el crecimiento de la ciudad tenía condiciones impuestas de crecer con infraestructura completa, tenías que definir un ancho de parcela, y bueno, y tenía ciertos requisitos que cumplimentar para poder llevar a cabo ese nuevo crecimiento o esa urbanización. Algunos aspectos cuestionados era lo que ya le expliqué, el excluir del mercado formal los lotes y los sectores de bajo ingreso. No lo tenía en cuenta a ese aspecto, que para eso después las organizaciones sociales se movilizaron y sancionaron la ley de acceso justo al hábitat. Bueno, si bien este modelo de controlar la urbanización estaba presente, en la ley, a partir de 1983 se empezaron a habilitar fraccionamientos sin infraestructuras, en principio en área urbana y luego en zona de expansión de áreas no servidas, con lo cual todo este mecanismo que fue en cierta manera una manera de controlar la ocupación indiscriminada, posteriormente el propio Estado empezó a flexibilizarlo y a romper estos criterios. Bueno, y una de las alteraciones más preocupantes es la del decreto 2728 que instauró la figura del barrio cerrado. Hasta el momento estaba la figura del country, no de barrio cerrado, ¿no? Como segunda residencia. Ahí se establece que pueden localizarse en cualquier área, urbana, complementaria o rural, y solo corresponde indicarle otorgarle indicadores urbanísticos o extraurbana. Implicó, desde mi punto de vista, la liberalización del mercado de suelo para este tipo de urbanizaciones. Es decir, que pueden ocuparse aquellos suelos que el desarrollador considere apropiable, baratos en el mercado y con condiciones paisajísticas, sin tener en cuenta en qué área o zona se localiza, ni los requisitos que inicialmente ponía la ley.
Por otro lado, establece un modelo de densificación en altura en zonas consolidadas. La ley esta tenía el modelo de la tipología en torres en parcelas grandes. Para eso utilizó el factor de ocupación total del suelo, que son los metros cuadrados que podés construir en una parcela. Pero a su vez se le otorgaba premio por constructibilidad, es decir, hasta un 70% si de esos metros cuadrados que vos podías construir, si usabas menor FOS y retiro. Esto ha generado la alteración del paisaje urbano fundacional de La Plata, que hemos hablado en algún momento, en algunas de mis charlas, y ha buscado la rentabilización extraordinaria de algunas parcelas frente a otras. También genera esa ruptura del paisaje que también hice mención y la interferencia en la forma de vida. No obstante, estos aspectos morfológicos podrían regularizarse, podrían controlarse a partir de poner otros límites. Por ejemplo, las alturas máximas y mínimas que se pueden construir, el límite interior de la parcela, ¿sí? Hay distintos otros indicadores que podrían incorporarse, pero que lamentablemente no se hacen uso al momento de implementar esta norma. Como dispositivo de gestión territorial, bueno, ha establecido un mecanismo para establecer el salto de la parcela a parcela la visión del sector. ¿Qué quiero decir con esto? Aparecen ciertos instrumentos que después nunca han sido utilizados, pero que podrían ser utilizados para pensar de una manera más abarcativa, no solamente a nivel de parcela, como son las obligaciones de hacer, la declaración de edificación necesaria, esto es, si hay alguien que tiene parcelas y no la utiliza y está esperando que mejore el valor del suelo a partir de que el Estado le haga pavimento, infraestructura y todo ese aspecto y poder vender más, bueno, ese grado de especulación podría evitarse, y el englobamiento parcelario para, si hay alguna estrategia de intervenir en algún sector, podría pensarse que si las parcelas son muy pequeñas, podría usarse este otro mecanismo. La verdad que la aplicación de estos instrumentos es casi nula. También es escaso el desarrollo de los instrumentos legales, administrativos y económicos financieros que posibiliten la limitación de los excesos especulativos. Eso también es otro aspecto que, si bien están presentes en la ley, no se utilizan. Bueno, en definitiva, la ley termina en un código, ¿no? Debería terminar por lo menos, o a lo sumo, lo único que existe son los códigos urbanos, con o sin plan, como lo expliqué ya anteriormente, que es un dador de derecho. Y este reparto no es parejo. La ciudad sigue siendo el medio para multiplicar las riquezas de algunos y de valorizar el fruto del trabajo del otro. En función de estas diferencias que se empezaron a notar en la aplicación de esta ley durante tantos años, es que surgió un movimiento que llevó a la aprobación de la ley que voy a desarrollar a continuación, que es la de acceso justo al hábitat, ¿sí? Que se busca en este sentido mejorar las condiciones de vida de sectores que han sido desfavorecidos, que están totalmente postergados, y por otro lado darle al Estado municipal mayor capacidad y a las organizaciones sociales de intervenir. Esta ley modifica los artículos 84 al 89 y el artículo 92 de la 8912, procurando el parcelamiento y la edificación obligatoria, que vaya conjunto, no parcelar y después edificar, la aplicación de un gravamen especial municipal sobre los inmuebles ociosos y el englobamiento parcelario. Todo esto procurando recaudar fondos para invertir en las zonas más postergadas de la ciudad. Bien. La otra ley es esta que le dije, la de acceso justo al hábitat, que se estructura en 3 bloques y se compone de 6 capítulos. ¿Sí? El bloque 1 de principios,
el bloque 2, directrices y política, y el bloque 3, instrumentos de actuación. Bueno, el bloque 1 es ideológico, define el marco jurídico, el nuevo marco jurídico. El de directrices y política es un bloque más estratégico, en donde define las prioridades y las modalidades de acción. Y el bloque 3 de los instrumentos, lo que busca es la parte operativa de esta ley. Define herramientas para fortalecer la gestión pública, fundamentalmente, obviamente, a nivel municipal y también provincial. Bueno, esta ley, a grandes rasgos, tiene 6 capítulos. Así como fui diciéndolo, ¿sí? El capítulo más interesante, digamos, lo que voy a tocar acá, que voy a desarrollar, es el de los instrumentos. ¿Por qué? Porque son lo que hace operativa esta ley. La sección 1 presenta la promoción de procesos de producción social del hábitat y las urbanizaciones planificadas, toma ese tema como elemento normativo. La sección 2 habla sobre la integración sociourbana de villas y asentamientos precarios. La sección 4 sobre la zona de promoción del hábitat social determina cuáles zonas pueden o deberían promocionarse para este tipo de hábitat. La sección 5 hace énfasis en el acceso al suelo para la promoción del hábitat y participación en las valorizaciones inmobiliarias generadas por la propia acción urbanística, es decir, establece cómo los sectores populares podrían acceder al suelo urbano. La sección 6 habla sobre los consorcios urbanísticos, esta cuestión de poder articular distintos actores para llevar a cabo una urbanización. La sección 7 habla de la gestión democrática y participativa, es decir, cómo son los mecanismos de participación ciudadana que deberían llevarse a cabo para este tipo de emprendimiento. Y en la sección 8 implementa un instrumento que es el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat para la provincia de Buenos Aires. Son todos instrumentos de actuación de distinta índole, que hacen que esta ley pueda llevarse a cabo. No solamente es una ley normativa que define indicadores, sino que es operativa, que te dan herramientas para poder al Estado intervenir, operar en la gestión del suelo. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son los objetivos específicos definidos en el artículo 1? Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales, abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano-habitacional y generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo. En definitiva, lo que busca, por un lado, atender a la población menos favorecida, con menos recursos, y por el otro lado, encontrar recursos, dinero para poder destinar de la zona del sector formal a transferir al sector informal. Poder conseguir esa transferencia y esa redistribución de recursos. El artículo 10 establece entre sus principios rectores, que me parece importante, que las políticas de vivienda y hábitat que se implementen deben encontrarse regidas por los siguientes principios: el derecho a la ciudad y a la vivienda de todo ciudadano, la función social de la propiedad, y acá me parece que es algo muy importante entender, debatir o poner en cuestión el derecho de propiedad privada, ¿no? Entender de que el suelo tiene un rol social, ¿sí? Y que no es de propiedad privada exclusivamente, sino pensar que el suelo, sacarlo del mercado y pensar en el suelo como un uso colectivo y redistributivo de riqueza. Es decir, que ante todo lo que prima es la función social de la propiedad. La gestión democrática de la ciudad, como dijimos, con los instrumentos de participación, y el reparto equitativo de cargas y beneficios, es decir, cómo hay una redistribución, como también he dicho, de un sector hacia el otro.
Bien, ¿cuáles son a nivel municipal el marco de ordenamiento que se posee? Bueno, por lo pronto la Municipalidad de La Plata tiene 4 instrumentos. Por un lado, el Código de Ordenamiento Urbano y la ordenanza que fuera el Código del 10.703 del 10, que tuviera su modificatoria en el 2012, que es el que estoy presentando en esta filmina, ¿sí? La ordenanza 10.681, que es el Código de Edificación, que establece cómo debe edificarse, con qué materiales, las características de la edificación en cada parcela, según sus usos. El tercero, el Código del Espacio Público, ese es un código bastante reciente, de la década de los 90, que define categorías y criterios, tipologías del espacio público y cómo se debe ocupar, apropiar el mismo. Y finalmente, el Plan Estratégico La Plata 2030, que se desarrolla en simultáneo con el programa ICES, que en realidad es el que ustedes, es el instrumento que ustedes van a tener que desarrollar y que contiene, bueno, esta cuestión de la etapa contextual metropolitana de La Plata, Berisso y Ensenada y el diagnóstico de la ciudad de La Plata como grandes instancias, grandes momentos, esta cuestión de entender a La Plata perteneciente a la microrregión de la Berisso y Ensenada, me parece que es un acierto de este instrumento, en el sentido que era un territorio unificado, como siempre digo, hasta 1957, y que a partir de ese momento se subdividieron los dos municipios ribereños. Nació por un lado Ensenada y por el otro lado Berisso, y La Plata quedó como municipio mediterráneo. Y por otra, la etapa propositiva. Como yo también he definido en la clase anterior, les he dicho que tanto la planificación normativa como la estrategia empezaron a fundirse. Y es así, dado que acá no solamente se establecen objetivos de desarrollo socioeconómico, sino que esos objetivos de desarrollo socioeconómico tratan de representarse o espacializarse en un modelo de ciudad predeterminado con su expresión territorial. Entonces, esta conjunción de lo estratégico con lo territorial implica, ya que no son dos instrumentos separados, el plan estratégico y el plan de ordenamiento o normativo, sino que se tratan de fundir ambos para potenciarse como instrumento. Y en este es uno, como es el plan estratégico de La Plata, que tiene ese enfoque de estratégico y territorial, es decir, de espacialización y de ir armando modelos, distintos tipos de modelos, que ya se lo voy a explicar en una clase de Amparo, y que ustedes lo van a poder ir estudiando con el instrumento. Amparo es una docente de la cátedra que, bueno, que fue la que coordinó el proceso por lo menos en los 2 primeros años, hasta que después se frenó y no sabemos muy bien en qué estado está, lamentablemente. Bueno, vamos a ver rápidamente las estrategias de intervención de las cuales se sirve la planificación urbana. Bueno, primero, ¿qué es una estrategia? ¿Qué entendemos por estrategia? La estrategia, conceptualmente, es un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Bien, es un conjunto de reglas que nos permiten llevar a cabo una determinada decisión adoptada. ¿De qué estrategias de intervención se sirve el ordenamiento urbano y los instrumentos que utiliza la planificación urbana? Y acá existen distintos tipos de estrategias. Algunas van a estar asociadas al medio construido, otras al medio natural y otras a la gestión. Las asociadas al medio construido tenemos, por ejemplo, consolidar un sector y densificarlo, podría ser. Renovarlo o recuperarlo. Extensión, ampliación. Podemos extender un núcleo urbano. Podemos pensar en su estructuración o reestructuración de algún sector de la ciudad. Podemos pensar en conservar o preservar ciertos valores que encontremos, por ejemplo, áreas centrales fundacionales. Podemos refuncionalizar o revitalizar zonas que han sido
o han tenido su apogeo en otro momento, pero que hoy han quedado en desuso, por ejemplo, zonas de galpones o fábricas que quedaron abandonadas porque dejaron de funcionar, entonces quedaron zonas obsoletas con superficies ociosas de ocupación, o podemos tender a mejorar o rehabilitar un área, por ejemplo, un área de valor patrimonial central, que bueno, que haya que rehabilitarlo, o programas de mejoramientos barriales, que también podrían ser, de los barrios populares. Bueno, son todas estrategias que guían una intervención y que se van a servir de determinadas técnicas para poder llevar a cabo esa estrategia, ¿sí? Por el otro lado están aquellas asociadas al medio natural. Puede ser que establezcamos zonas de reservas para protegerlas, otras de recuperación, porque ya han sido degradadas, necesitan una remediación ambiental, entonces vamos a recuperarlas, y otras que hay que conservar y proteger. Por otro lado, tenemos aquellas asociadas a la gestión. ¿Cuáles son esas que están asociadas? ¿Cuál estrategia tenemos? Por ejemplo, descentralizar. Una estrategia, descentralizar, por ejemplo, creando unidades vecinales para la gestión municipal más próxima, que la gente no se tenga que trasladar al centro para gestionar sus trámites municipales. De promoción, promover algún sector, alguna política, o de regulación, que son las más desarrolladas en esta clase, ¿no? Las que establecen las leyes vinculadas con el ordenamiento territorial. Bueno, algunas asociadas a la gestión, vamos a empezar al revés, por las últimas. Por ejemplo, descentralizar, como ya dije, acá el caso de Córdoba, que había generado edificios, centros barriales, comunitarios, para la participación de la sociedad. Un plan que generó en un periodo del arquitecto Roca, que hacía este tipo de edificios que se transformaban como íconos de participación ciudadana y con una fuerte impronta lingüística. Otras pueden ser de promoción, por ejemplo, promocionar el frente costero, promocionar un determinado sector de la ciudad, alentando su ocupación a partir de, bueno, exenciones municipales que se puedan hacer, o premios en determinados indicadores, es decir, promocionar, o también puede ser promocionar la creación de instrumentos de gestión, por ejemplo, órganos, como vamos a ver, en este caso, promocionar la creación de una agencia de promoción urbana, que es el caso que estamos presentando en esta filmina, ¿sí? Que trate aspectos vinculados con el ordenamiento del territorio. Los instrumentos de regulación, como habíamos visto, el Código de Ordenamiento Urbano, que ya lo hemos presentado, estrategias vinculadas a la consolidación, densificación, ampliación y extensión, estrategias vinculadas a la estructuración y reestructuración, por ejemplo, de un sistema de movimiento, que es como la columna vertebral de una ciudad, ¿no? Es el esqueleto de una ciudad. La reestructuración de áreas, que puede ser también un sector que se trabaje, que eso sí lo pueden trabajar mucho en arquitectura, en la escala de los años superiores, y también en esta materia, en planeamiento hacemos intervenciones de reestructuración. Otras podrían ser de renovación urbana, alentar determinados sectores para que se promueva un tipo de ocupación específica para cuando se aliente algún tipo de renovación, que se promocione, o a partir de la construcción de un edificio o de un proyecto, saber que ese sector va a tener una nueva dinámica y cómo vamos a querer que se renueve, cuando se renueve, de qué manera, y eso también son temas que hablamos en los talleres de arquitectura, y acá tenemos distintas propuestas de renovación urbana, proyectos urbanos que son generalmente que se trabajan en los talleres, y otras que van más asociadas al medio construido. Por ejemplo, lo que había dicho, las estrategias de recuperación y rehabilitación de los centros históricos,
o mejoramiento barrial, que también lo había mencionado. Otras relacionadas con el medio natural, ¿sí? En este caso puse el modelo de ciudad sostenible y resiliente que expresa el plan estratégico, o este plano que hemos armado nosotros en el grupo de investigación con las estrategias que se han implementado en los últimos 15 años en relación al medio ambiente, la zona de protección, por ejemplo, de la reserva marginal, del arroyo del Pescado, todo lo que es el frente costero de Berisso y Ensenada, bueno, distintas estrategias vinculadas a la reserva natural y el paisaje protegido, como está diciendo en esta filmina. Bien, para ir terminando nos queda tocar el tema de las técnicas de intervención, es decir, estas estrategias se sirven de determinadas técnicas para poder llevarse a cabo. En este sentido, ¿qué es una técnica? Primero, vamos a entender qué es una técnica. Una técnica es un conjunto de procedimientos y recursos que se sirve una disciplina. En este caso, la urbanística se utiliza determinadas técnicas específicas. La pregunta es, ¿de qué técnicas de apoyo al diagnóstico y a la intervención se sirve el ordenamiento urbano y los instrumentos que utiliza la planificación urbana? Bueno, las técnicas que tenemos, ¿sí?, desde nuestro campo de disciplina son la zonificación de uso, o el zoning, que ya lo venimos trabajando, y que viene también desde el movimiento moderno, ¿sí?, la teoría del CIAM. El trazado y la subdivisión es toda una técnica, ¿sí?, y es específica. La ocupación del suelo y del espacio, y el alineamiento. El alineamiento también es una técnica, por ejemplo, el alineamiento de la edificación en torno a las calles, ¿sí?, la prefiguración morfológica y el diseño urbano como disciplina específica. Todo eso son elementos o técnicas de las cuales se va a ir sirviendo estas estrategias. Bueno, la zonificación según uso es un instrumento básico, ¿sí?, que se utiliza como preliminar, una vez que está delimitada el área, como dijimos, en urbana, complementaria o rural. Posteriormente se empieza a armar zonas según usos. Por ejemplo, acá aparecen distintas zonas, que es el área central, un área pericentral y un área de borde o de más residencial. Y aparecen zonas específicas, como puede ser el bosque. A grandes rasgos es lo que le estoy comentando. Y aparecen los corredores y los enclaves como elemento de diseño. El trazado o parcelamiento, ¿sí?, que es una técnica, en este caso el trazado de La Plata, con sus características que ya en otras clases la he dado, y su impronta, y su valor histórico patrimonial, ¿sí?, que este trazado, en función a la subdivisión parcelaria que tenga, va a determinar un tipo de ocupación, y esa ocupación me va a dar un tipo de tejido y morfología. Entonces, todo el trazado y la subdivisión son factores determinantes para después ver cómo se pueden ocupar esas parcelas y, por lo tanto, una vez ocupada, qué tejido a nivel de mancha urbana, analizándolo, tengo, si es un tejido abierto, es decir, si se puede ver desde la calle al interior de la manzana, si es semicompacto, es decir, que aparecen algunos retiros y ya no es tan la relación interior de manzana y espacio público tan directo, o si es compacto, donde realmente está toda ocupada la línea municipal y realmente no hay una relación interior-interior de manzana, el interior del corazón de manzana y el exterior o el espacio público. Entonces, toda esta relación de trazado, subdivisión, ocupación o parcelamiento, como dice ahí, ocupación, me determinan un tipo de tejido y por lo tanto una morfología. Y esa morfología va a caracterizar el paisaje urbano del sector que estemos estudiando. Bueno, acá tenemos algunas prefiguraciones morfológicas para el área centro, ¿sí?, tanto a nivel de planta como a nivel de volumétrico o espacial. Acá tenemos
la prefiguración morfológica para la ciudad de Buenos Aires, cómo se piensa el tema de la ocupación parcela por parcela y cómo se arma la línea municipal consolidado, el frente interno, la línea de frente interno y el corazón libre de manzana. Y cómo en los ángulos se generan estos espacios porque son parcelas muy comprometidas para ocupar. Y en definitiva, los límites de altura, esto es lo que es en planta, un corte, y cómo se piensa la conformación de un perfil y un completamiento del perfil existente. Las parcelas de esquina, que son parcelas complicadas de resolver, bueno, cómo serían esa ocupación, ¿sí? Justo esto en la clase de ayer de arquitectura hablábamos este tema, así que sería bueno, le va a venir bien a los estudiantes del taller esto que hablábamos, y cómo se piensa el código en determinados ángulos, y cómo por ahí, si hay una vivienda de valor patrimonial, se toma esa altura o un edificio de valor patrimonial, y dado que esto tiene un grado de preservación, se le permite retirar a esta otra parcela para generar una fachada urbana y no generar una medianera, dado que si esto ya es un bien preservado y le construyo el volumen sobre este mismo lugar, generaría una medianera y un espacio de sombra hacia esto. De esta manera se lo busca integrar a este edificio. Bueno, la cuestión del diseño urbano, ¿sí? Las calles, ¿sí? Cómo se piensa en el espacio urbano, distintas características, algunas acciones de conexión, como puede ser esta, ¿sí? Que está prevista en el Código de Buenos Aires. El diseño de cómo se piensa tanto en corte, en perspectiva, hasta la calle corriente, y en planta, las distintas funcionalidades, ¿sí? La zona de expansión, la zona de circulación, los carriles, o sea, los cruces peatonales, bueno, todo aspecto vinculado al diseño del espacio público. Bueno, hemos llegado al final de los contenidos de esta unidad temática. Es una unidad temática que tiene mucha información, muchos contenidos para desarrollar, por eso se me han hecho clases extensas, espero que las hayas podido hacer lo más entretenidas posibles. Y los aspectos legales son temas complejos y un poco áridos, pero bueno, por suerte quedaron mechados con las técnicas, con las estrategias y técnicas que tienen más que ver con nuestro fuerte de arquitectos. Por ahí la parte legal es más de los abogados, especialistas en derecho urbanístico, pero que tenemos que conocerlas como arquitectos porque son las que nos imponen nuestras restricciones a la hora de intervenir. Con lo cual, si bien es árido, es importante conocerlo. Porque cuando ustedes quieran intervenir como arquitectos, van a estar regulados por esa norma, en principio. Y si están trabajando como urbanistas, bueno, pueden empezar desde su municipio, en principio a conocerlas, y después, ¿por qué no?, a perfeccionarlas y ajustarlas. Bueno, esta es la bibliografía complementaria, de la cual he sido utilización, y bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, yo ya me retiro de Plan 1, no tengo más participación. Las próximas charlas o clases expositivas de la unidad temática 3 estarán dadas por mi compañera María Julia Roca, y bueno, espero que si este año se da, poder pasar y conocernos cara a cara, y si no, bueno, veremos cuál es el futuro de esta pandemia. Parece que la educación no va a volver pronto, y se estima que hasta puede ser que desarrollemos el año en esta modalidad. Les mando un fuerte abrazo, cualquier duda o pregunta, estoy a disposición para contestarlas, me pueden armar una batería de preguntas y yo se las respondo, o podemos hacer un video, o también puedo establecer un horario, un día, y charlamos. Bueno, siempre un horario de funcionamiento de la cátedra. Les mando un fuerte abrazo. Y a seguir, como digo, cierto responsable, cuidándonos y aprovechar de la mejor manera que podemos aprovechar este aislamiento, que es estudiando, reflexionando y capacitándonos. Un abrazo grande.